Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, si has llegado hasta aquí es porque quieres saber exactamente por qué es importante no creer absolutamente todo lo que vemos, no creer absolutamente todo lo que nos dicen y no creer absolutamente todo lo que nos cuentan. Porque al fin y al cabo, una creencia es pensar que algo es cierto, aunque no lo sea. Como siempre digo, yo no quiero que me creas, que quiero es que lo experimentes por ti mismo y lo que resuene con tu alma es lo que te debes quedar, ni más ni menos. Al fin y al cabo, lo que yo estoy haciendo en este canal de YouTube es compartir mi propia música interior, lo que a mí me mueve, con lo que yo misma resueno. Y bueno, evidentemente, si estás escuchando esto es porque también resuena contigo, para encontrar esa verdad absoluta que nadie puede experimentar, porque lo que experimentamos siempre son semiverdades. Una creencia es pensar que algo es cierto, aunque no lo sea. Y sí, es triste pensar eso, porque el sistema de creencias que todos heredamos, el sistema de creencias que todos también generamos a través de nuestro entorno y el sistema de creencias de nuestras propias tendencias de la personalidad, pues evidentemente están ahí porque son necesarias para poder sobrevivir en este plano, en el plano terrestre en el que nos encontramos los seres humanos. Pero eso no significa que no podamos vivir por encima de la creencia. De hecho, hace tiempo hice un vídeo en el que explico cómo una creencia puede ser positivizada, que es como reprogramarla, luego trascendida y luego transmutada. Y es cuando es transmutada cuando nosotros comenzamos a vivir por encima de la creencia. Os voy a explicar un poquito, pero de todos modos toda esa información la tenéis en el vídeo que os dejo aquí en los comentarios para que lo podáis acceder o al final del vídeo como continuación a este. Como os decía, se trata de vivir por encima de la creencia. Y cuando vivimos por encima de la creencia, no se trata que no creamos nada, se trata de que vivimos bajo la fe. La fe es muy diferente a la creencia. Una creencia es pensar que algo es cierto, aunque no lo sea, mientras que la fe es tener una confianza plena en esa persona, en esa situación o en aquello en lo que queremos tener esa fe. No hablo de la fe religiosa, porque bueno, yo no sé si lo sabéis, pero no soy religiosa. Sí soy una persona muy espiritual como absolutamente todos los seres humanos, porque todos procedemos del espíritu, pero a mis 16 años dejé voluntariamente las enseñanzas de la religión cristiana. Fue un poco choque para mis padres, pero es lo que es. Yo empecé a leer muchísima dialéctica, muchísima filosofía y bueno, pues no cuadraba para mí tener esas creencias. Y de hecho, el haber dejado de lado las creencias católicas me abrió muchísimo la mente hacia lo que es la fe real en el proceso. No digo que tú lo hagas, al final este vídeo va precisamente de eso, de que tú cuestiones, de que tú no te creas todo lo que yo digo, sino que lo cuestiones y si resuena contigo, lo apliques. Es tan simple como eso, para que tú puedas sacar el mayor provecho a la evolución de tu alma, que al final es el principal propósito para el que todos nos encontramos en esta tierra. De modo que, bueno, una creencia es pensar que algo es cierto, aunque no lo sea, y viene, por supuesto, de la mente, mientras que la fe viene del corazón, conecta directamente con nuestra alma. ¿Y en qué fe nos tenemos que apoyar? En la fe completa y absoluta en el camino, en nuestro propio proceso. Tanto que decimos en el mundo espiritual, confía, confía en el proceso, porque no se trata de creer en el proceso. Si creemos, podemos manifestar muchísimas cosas. Hay creencias muy funcionales, pero hay creencias muy disfuncionales que son las que nos limitan. Y se trata de vivir por encima de esas creencias. Primero, reprogramamos la creencia. Reprogramar es simplemente irnos hacia el lado opuesto de la creencia. Es decir, esa creencia está polarizada en un lado negativo y yo me voy a un lado positivo. Por ejemplo, yo no soy valioso. En ese caso, voy a generar una afirmación que reprograme esa creencia hacia el lado polarizado del soy valioso. Una vez he reprogramado esta creencia, cada vez que la creencia de no soy valioso aparezca, ¿qué sucede? Que yo voy a
directamente aplicar la afirmación de soy valioso hasta que se haga la reprogramación en el subconsciente. Pero ¿qué sucede? Que nuestro cerebro quiere gastar la menor energía posible, por eso se engancha a las pautas antiguas, porque es un proceso automático. ¿Y para qué voy a cambiar algo que gasta más energía en mí cuando puedo perfectamente hacerlo sin gastar tanta energía? Entonces, ahí producimos la reprogramación y entonces llega la trascendencia. ¿Cuándo? Cuando detrás de esa afirmación que yo pongo aparece una emoción y esa emoción me dice, no, 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 tú has reprogramado, pero no has trascendido la creencia. ¿Y cuándo trasciendo la creencia? Cuando me doy cuenta de que existe esa dualidad en la creencia, es decir, que tanto el sentirme valioso como el no sentirme valioso son los dos puntos polarizados de una creencia que al final nos engancha a la inferioridad o a la superioridad del ego y que nos tenemos que encontrar en el punto intermedio. Cuando llegamos al punto intermedio abrazando esa emoción es cuando trascendemos la creencia y entonces ya la transmutamos. ¿Y cuando la transmutamos? Cuando sabemos que esa creencia de no soy valioso o soy muy valioso es simplemente un estado vibratorio dentro del péndulo, dentro de esa ley hermética del péndulo. Es decir, el péndulo va desde no soy valioso hacia soy valioso y por eso habrá días que yo me sienta más valioso y habrá días que, no me, que me sienta menos valioso, pero al final no soy ni una cosa ni la otra y soy ambas al mismo tiempo. Y ahí es cuando transmutamos la creencia, cuando vivimos por encima de ella, nos enganchamos a la fe del proceso y cuando llegamos a un punto en el que vuelve esa polarización de la creencia de no soy valioso, por ejemplo, porque evidentemente cuando estamos en la polarización de soy valioso no hay tanto dolor, aunque lo puede haber si hay una gran superioridad respecto al resto de seres humanos, que eso nos engancha al ego, evidentemente, al igual que la inferioridad. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego hacia ese no soy valioso, me engancho a la fe, confío en el proceso y sé que hay algo que yo tengo que iluminar para seguir adelante. Señores, la creencia manifiesta muy bien, pero como manifiesta la fe, nada en esta vida lo va a hacer. La fe está directamente conectada con el amor puro de la fuente a través de nuestros corazones, a través de nuestras almas. Por eso es tan importante activar tu fe en el proceso. Y bueno, no creer en lo que yo te diga, no creer lo que otros digan, sino simplemente encontrar cuáles son esas creencias que tienes que transmutar e ir más allá de ellas. Enfócate en tu fe. No te creas lo que los demás te digan. Sí, te puede funcionar. Hay muchas cosas que nos pueden funcionar, pero sobre todo aléjate de toda esa gente que te diga que si haces esto, tu vida va a cambiar, que si haces esto, vas a dejar de sufrir. Bueno, al fin y al cabo, todos somos humanos. Todos estamos aquí experimentando esta vida maravillosa que a veces tiene mucho dolor, pero ese dolor está ahí para que nosotros pasemos a través de él. Yo siempre lo digo así. Y poder llegar a lo más importante, que es tu paz interior. Y el único que la define eres tú. De modo que con esto y un bicocho, hasta mañana a las 8. Un poquito de broma, que el humor lo desarma todo. El humor junto con el amor son los grandes destructores de la sombra, los grandes transmutadores de la sombra. Bueno, espero que tengas un gran día y sobre todo que esta información te haya acompañado un poquito. Y recuerda, no creas nada de lo que te digo. Gracias por escucharme y que tengas un gran día. ¡Chao!